Silencio, que tiemblen los cimientos de la historia, porque antes de que Inglaterra se alzara como faro del mundo, antes de que la armada invencible se estrellara contra sus costas, antes de que Shakespeare inmortalizara el alma humana con su pluma, existió una mujer forjada en el crisol de la traición y el peligro, una bastarda a los ojos de la ley, una hereje a los ojos de Roma, una reina a los ojos de su pueblo. Su nombre resonaría a través de los siglos, no como un susurro de damas en la corte, sino como el rugido de un león desafiante. Isabel, la primera de su nombre, reina de Inglaterra y Irlanda, defensora de la fe. Pero antes de la corona, antes del cetro, antes del poder que haría temblar a reyes y papas, estuvo la niña, la princesa desterrada, hija de un rey colérico y una reina ejecutada, marcada por la infamia desde la cuna. Imaginen el palacio de Greenwich, no como un símbolo de grandeza, sino como una jaula dorada donde la pequeña Isabel creció bajo la sombra de la incertidumbre, su existencia pendiendo de un hilo tejido por las ambiciones y las crueldades de la corte de su padre, Enrique Vaipos. Su madre, Ana Bolena, la mujer de ojos oscuros y espíritu, indomable que osó desafiar a un rey, por amor y convicción, fue decapitada cuando Isabel apenas tenía 2 años y medio. Un golpe brutal que la dejó huérfana de madre y, peor aún, despojada de su legitimidad. De la noche a la mañana, la princesa se convirtió en Lady Isabel, un título vacío que no podía ocultar la mancha de su nacimiento. ¿Qué forja el alma de una reina? ¿Acaso el lujo y la seguridad del trono? No, es la adversidad, el frío abrazo del desprecio, la constante amenaza que agudiza el ingenio y templa el espíritu. Isabel creció sabiendo que su vida era un juego peligroso, donde una palabra equivocada, una mirada desafiante, podían significar la mazmorra o el cadalso. Educada por tutores brillantes, aprendió lenguas, historia, filosofía, música, pero su verdadera escuela fue la corte, un laberinto de intrigas y alianzas, cambiantes donde la supervivencia dependía de la astucia y la cautela. Vio cómo caían favoritos, cómo se elevaban traidores, cómo la fe se convertía en un arma política. Cada rostro sonriente podía ocultar una daga, cada promesa susurraba una posible traición. Luego vino el reinado de su medio hermano, el joven Eduardo VI, un breve respiro de esperanza que pronto se desvaneció con su muerte prematura. Y entonces, la oscuridad descendió sobre Inglaterra con el ascenso de su hermanastra María, la sanguinaria. Católica ferviente, María estaba decidida a borrar la reforma protestante con fuego y sangre. Para Isabel, una protestante en la corte de una reina católica obsesionada con la herejía, la situación era desesperada. Sospechosa, vigilada, presionada para abjurar de su fe, vivió bajo la constante amenaza de ser encarcelada o, peor aún, quemada en la hoguera como tantos otros. ¿Cuántas noches pasó Isabel en vela, escuchando los pasos en los pasillos, temiendo el llamado de los guardias? ¿Cuántas veces debió morderse la lengua, ocultar sus verdaderos pensamientos tras una máscara de obediencia? Pero en lugar de quebrarse, la adversidad la fortaleció. Aprendió el arte de la dilación, la ambigüedad calculada, la sonrisa enigmática que no revelaba nada. Se convirtió en una maestra del ajedrez político, moviendo sus piezas con cautela, esperando el momento oportuno para hacer su jugada. La muerte de María en 1558 la encontró en una especie de arresto domiciliario, su futuro incierto. Pocos esperaban que esta joven, marcada por la ilegitimidad y la sospecha, pudiera ascender al trono. Pero el destino, a menudo caprichoso, tenía otros planes. El 17 de noviembre de 1558, mientras las campanas de Westminster repicaban con un sonido sombrío anunciando la muerte de la reina María, un mensajero cabalgaba a toda velocidad hacia Hatfield House, donde Isabel esperaba, prisionera en su propio país. Al llegar, se arrodilló ante ella y pronunció las palabras que cambiarían el curso de la historia. Larga vida a la reina Isabel. Imaginen ese momento, la incredulidad en sus ojos, la repentina liberación del miedo, el peso abrumador de una corona inesperada. A los 25 años, Isabel, la bastarda, la hereje, se convertía en la soberana de una nación dividida, amenazada por enemigos internos y externos. Su primer discurso ante el Parlamento fue un manifiesto de su determinación. No era una reina débil ni indecisa, era una Tudor con la sangre de reyes corriendo por sus venas, y poseía una voluntad de acero templado en el fuego de la adversidad. Aunque he sido criada en medio de las fluctuaciones de la fortuna, y he conocido tanto la alegría como la tristeza, declaró con voz firme. Sin embargo, nunca he dudado de la bondad de Dios hacia mí. Y ahora, al verme llamada a este alto cargo, me esforzaré por gobernarlos con justicia y equidad, buscando siempre el bienestar de mi pueblo.
Pero las palabras eran solo el principio. Isabel heredaba un reino al borde del caos. Las arcas reales estaban vacías, la nación dividida por la religión y las potencias extranjeras, especialmente la poderosa España bajo el reinado de Felipe II, acechaban como buitres esperando su debilidad. El primer desafío fue la cuestión religiosa. Inglaterra había oscilado entre el catolicismo y el protestantismo durante los reinados de sus predecesores, dejando una profunda cicatriz de resentimiento y división. Isabel, pragmática y astuta, buscó un camino intermedio, estableciendo una iglesia de Inglaterra que, si bien era protestante en su teología, conservaba algunas de las formas y ceremonias católicas. Su objetivo no era imponer una fe única por la fuerza, sino lograr una paz religiosa que uniera a su pueblo bajo una misma corona. «No deseo abrir ventanas en las almas de mis súbditos», declaró con sabiduría, reconociendo la imposibilidad de controlar las creencias privadas. Su acta de uniformidad de 1559 estableció el libro de oración, común como la liturgia oficial, pero permitió cierta flexibilidad en la práctica religiosa, una decisión audaz que evitó una guerra civil religiosa como la que asolaba a otros países europeos. Sin embargo, la paz religiosa no significó el fin de los problemas. Los católicos más intransigentes, apoyados por potencias extranjeras, conspiraron contra ella, buscando derrocarla y colocar en el trono a María Estuardo, la reina de Escocia, nieta de la hermana mayor de Enrique VIII, y, a sus ojos, la legítima heredera de Inglaterra. María Estuardo, una mujer de belleza deslumbrante y ambición sin límites, se convirtió en la sombra que acechó el reinado de Isabel durante décadas. Su llegada a Escocia tras la muerte de su esposo, el rey francés Francisco II, marcó el inicio de un complejo juego de poder donde la religión, la política y la intriga se entrelazaban peligrosamente. Para los católicos ingleses, María era un símbolo de esperanza, una reina legítima que restauraría la verdadera fe. Para Isabel era una amenaza constante, un foco de conspiración y rebelión. Durante años, Isabel se resistió a las presiones para ejecutar a María, consciente del precedente peligroso que sentaría el asesinato de una reina ungida. Pero las constantes tramas urdidas en nombre de María, incluyendo el complot de Babington que buscaba asesinar a Isabel, finalmente la obligaron a tomar una decisión terrible. En 1587, tras años de cautiverio, María Estuardo fue decapitada en el castillo de Fotheringhay. La ejecución de una reina conmocionó a Europa y provocó la indignación de Felipe, Dio de España, quien ya albergaba profundos resentimientos contra Isabel por su apoyo a los rebeldes holandeses y los ataques de los corsarios ingleses a sus posesiones en el Nuevo Mundo. Felipe II, el monarca más poderoso de su tiempo, se consideraba el campeón del catolicismo y veía a Isabel como una hereje y una usurpadora. Durante años había planeado la invasión de Inglaterra, reuniendo una flota colosal que sería conocida como la Armada Invencible. La amenaza de la Armada Española se cernió sobre Inglaterra como una tormenta inminente. Los rumores de la vasta flota, con sus imponentes galeones y miles de soldados, llenaron de temor los corazones de los ingleses. Parecía que el pequeño reino protestante no tenía ninguna posibilidad contra el poderío español. Pero Isabel no era una reina que se acobardara ante el peligro. Con una valentía inspiradora, recorrió el país, arengando a sus tropas y a su pueblo. En Tilbury, vestida con una armadura brillante que simbolizaba su determinación, pronunció un discurso que se grabaría en la memoria de la nación. «Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y endeble, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, y de un rey de Inglaterra también. Y pienso que es una vergüenza que España o cualquier príncipe de Europa se atreva a invadir las fronteras de mi reino». Sus palabras encendieron una llama de patriotismo en todo el país. Nobles, campesinos, comerciantes, todos se unieron para defender su reina y su nación. La flota inglesa, aunque más pequeña y menos imponente que la Armada Española, estaba compuesta por barcos más ágiles y mejor artillados, liderados por audaces marinos como Francis Drake y Charles Howard. En el verano de 1588, la Armada Invencible llegó a las costas inglesas. Durante días, las dos flotas se enfrentaron en una serie de feroces batallas en el Canal de la Mancha. Los barcos ingleses, más maniobrables, hostigaron a los pesados galeones españoles, impidiéndoles desembarcar sus tropas. Finalmente, una combinación de astucia inglesa, el fuego de sus cañones y las furiosas tormentas del Atlántico destrozaron la Armada Invencible. Cientos de barcos españoles fueron hundidos o dispersados, y solo una fracción de la flota original logró regresar a España.
La derrota de la Armada Invencible fue una victoria épica para Inglaterra, un momento decisivo en la historia que marcó el ascenso del poderío naval británico y el declive del Imperio español. Isabel se convirtió en la heroína de su nación, la reina que desafió al gigante y lo venció. Pero su reinado no se limitó a la defensa militar. Bajo su gobierno, Inglaterra experimentó una edad de oro de la cultura y la exploración. El teatro floreció con dramaturgos como William Shakespeare y Christopher Marlowe, cuyas obras exploraron las profundidades del alma humana y sentaron las bases del teatro moderno. Exploradores como Sir Walter Raleigh y Francis Drake se aventuraron en los mares, buscando nuevas tierras y rutas comerciales, sentando las bases del futuro imperio británico. La economía prosperó, el comercio se expandió y la nación experimentó un florecimiento artístico e intelectual sin precedentes. Isabel supo rodearse de consejeros brillantes y leales, como William Cecil, Lord Burghley, quien sirvió como su principal ministro durante décadas, guiándola con su sabiduría y experiencia. Supo escuchar sus consejos, pero siempre tomó sus propias decisiones, demostrando una inteligencia política aguda y una comprensión profunda de las necesidades de su reino. A lo largo de su largo reinado, Isabel se enfrentó a numerosos desafíos: conspiraciones, rebeliones, guerras, crisis económicas, pero siempre mantuvo la compostura, la determinación y la astucia que la habían llevado al trono. Supo utilizar su imagen como la Reina Virgen, dedicando su vida a su reino, convirtiéndose en un símbolo de unidad y estabilidad para su pueblo. Su soltería fue objeto de constantes debates y presiones. Se esperaba que se casara y produjera un heredero para asegurar la continuidad de la dinastía Tudor. Numerosos pretendientes, desde reyes hasta príncipes, buscaron su mano, pero Isabel, consciente del peligro de casarse con un extranjero que pudiera anteponer sus propios intereses a los de Inglaterra, eligió permanecer soltera, declarando que su esposo era su reino y sus hijos, su pueblo. Con el paso de los años, Isabel se convirtió en una figura venerada, casi mítica, para sus súbditos. La llamaban Gloriana, la buena reina Bess, un símbolo de la grandeza y la independencia de Inglaterra. Su corte era un centro de esplendor y sofisticación, donde poetas, artistas y cortesanos competían por su favor. Pero incluso las reinas envejecen. A medida que avanzaba en edad, la salud de Isabel comenzó a declinar. La muerte de sus consejeros más cercanos, como Lord Burghley, la afectó profundamente. La sensación de soledad y la preocupación por el futuro de su reino la embargaron en sus últimos años. En marzo de 1603, tras un reinado de más de 44 años, Isabel I murió en el Palacio de Richmond. Su muerte marcó el fin de la dinastía Tudor y el comienzo de la era Estuardo con la ascensión de Jacobo I, hijo de su antigua rival María Estuardo. Pero el legado de Isabel perduró. Ella había transformado una nación dividida y débil en una potencia orgullosa y respetada. Había defendido a Inglaterra de sus enemigos, tanto internos como externos, y había sentado las bases para su futuro imperio. Bajo su reinado, la cultura floreció y el espíritu de exploración se encendió. Isabel I no fue una reina perfecta. Era astuta, a veces despiadada, y supo utilizar la manipulación y la ambigüedad para lograr sus objetivos. Pero fue una líder excepcional, una mujer que supo gobernar con mano firme pero justa en una época turbulenta y peligrosa. Su historia es un testimonio del poder de la voluntad, la inteligencia y la determinación. Una bastarda que se convirtió en reina, una mujer que desafió a un imperio, una soberana que grabó su nombre en las páginas de la historia con letras de oro. Recordemos a Isabel, no solo como una figura histórica distante, sino como un espíritu indomable que superó la adversidad y forjó el destino de una nación. Su eco resuena aún hoy, en el orgullo de los ingleses, en la grandeza de su legado, en la leyenda de la reina virgen que se atrevió a desafiar al mundo y lo venció. Y así la historia de Isabel I, la reina de Inglaterra, continúa viva, un faro de esperanza y un recordatorio de que incluso aquellos que nacen en la sombra pueden alcanzar la grandeza y dejar una huella imborrable en la historia. Su reinado, una epopeya de coraje y astucia, sigue inspirando a generaciones, demostrando que una sola mujer, armada con inteligencia y determinación, puede cambiar el curso de la historia.